Claro que sí. Bueno, entonces el proyecto me parece muy interesante porque en la actualidad los estudiantes quieren mejorar pues su nivel y es una buena oportunidad a través de las becas para que enriquezcan su conocimiento y mejoren todas sus habilidades. Entonces, la planificación, ante todo y como regla general, yo me apoyo con las herramientas descritas en la guía para la gestión de proyectos del PMI, que es el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge. Entonces, en cuanto a la planificación, en este proceso hay varios entregables que destaco en cuanto a planificación y uno de ellos corresponde a definir el alcance y crear la EDT del proyecto. Entonces, en cuanto a cómo lo aplicamos para los chicos que quieren acceder a las becas, entonces definan el alcance de lo que la beca tiene. Entonces, en resumen, para la fase de planificación, eso es lo que deben tener en cuenta. Bien, bueno, entonces antes que nada voy a tomar aquí la definición. Vamos a ver, recordemos qué es un riesgo. Un riesgo es un evento incierto, ¿cierto? Es algo que no sabemos qué va a pasar, pero que si ese evento incierto se produce o se materializa o se lleva a cabo, entonces puede tener un efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto. Entonces, importante que tengamos claro que un riesgo es un evento incierto, que si se materializa puede tener un efecto positivo o negativo. Entonces, si los riesgos son positivos, entonces para nosotros es una gran oportunidad. Pero si los riesgos son negativos, se convierten en una amenaza para el cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces, apliquémoslo al tema de las becas. Me voy a estudiar a Perú con la beca. Puedo identificar varios riesgos. Que la visa o el pasaporte o el documento que yo tengo no me pueda servir allá para entrar a ese país. Entonces, tengo que identificar eso, ¿cierto? Entonces, en la lista de identificación de riesgos, tengo que identificar. Al identificar el riesgo, nosotros lo que hacemos es investigar sobre en qué consiste el riesgo. Entonces, aquí viene algo importante y yo lo resumo en lo siguiente para mis proyectos. Antes de iniciar cualquier proyecto, yo lo que hago con el equipo es empezar a identificar esos riesgos, los clasifico y los cuantifico. Volvamos al ejemplo. Identifiqué el tema del documento para ingresar al país a donde voy a ir a estudiar. Yo lo voy a clasificar si es una oportunidad o una amenaza. Es una amenaza, pues porque de pronto no me dejan entrar, ¿cierto? Y tengo también que cuantificarlo, es decir, cuál es el costo de que no me dejen entrar al país a donde voy a estudiar. Entonces, bueno, pierdo el tiquete que ya invertí, de ida y de regreso, qué sé yo, si ya hice algunos pagos allá en el sitio donde voy a llegar, también puedo perder ese dinero. Entonces, importante identificar cuáles son oportunidades, cuáles son amenazas. Excelente. Uy, la comunicación, yo creo que ese es el corazón de un proyecto y también facilita el camino al éxito del proyecto. Y para mí, en la experiencia que tengo, crear un buen plan de comunicación detallado, que todo lo que se me ocurra, que se le puede ocurrir a alguien, incluirlo allí. Entonces, un suficiente nivel de detalle en el plan de comunicación le facilita tanto al director del proyecto como a los líderes, le facilita la comunicación con todos los interesados del proyecto. Y aquí la palabra interesados, pues no solamente habla del equipo interno del proyecto, sino de todo ese grupo de gente externa al proyecto que también en algún momento se tiene que cruzar. Entonces, es importante que el plan incluya
las comunicaciones, tanto internas como externas. Como mínimo en un plan de comunicaciones, así que les pueda comentar aquí, nosotros debemos tener claras las definiciones sobre el tipo de comunicación que se usará, si va a ser formal, informal, verbal, no verbal, si va a ser interna, externa, si va a ser de forma ascendente, es decir, direccional ascendente, los de abajo nos comunicamos con los de arriba, o si va a ser direccional horizontal, que todos los líderes se comunican solo aquí. Entonces, todo eso es importante definirlo. También los medios de comunicación válidos en el proyecto.